Por medio de la presente voluntad popular, tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a José Antonio Colina Pulido en su carácter de presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, considerando su valiosa labor en beneficio de la comunidad de venezolanos en el exterior, en la defensa de los derechos humanos, además de su invalorable apoyo y solidaridad con los presos y perseguidos políticos. Voluntad popular, la unidad, paz, bienestar y progreso. Para José Antonio Colina, un reconocimiento por su esfuerzo en nombre de la comunidad venezolana. Y reconocer a Leopoldo López en nombre del Congreso de los Estados Unidos por su esfuerzo para la democracia en Venezuela. Gracias. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso al señor Leopoldo López. Y dar comienzo al señor Leopoldo López aquí al arepaso original. Van a estar sentados aquí en el podio para compartir con nosotros el representante Joe García por el distrito 26, el representante el señor Joe García, el alcalde electo de la ciudad del Doral, el señor Romero, y el señor Leopoldo López. Aquí está la gente que lo estaba esperando. El señor Pedro Vázquez, coordinador de Voluntad Popular en la Florida. El señor Luis Chile, dueño y que siempre presta las instalaciones del arepaso para estas actividades de encuentro con la sociedad civil. Y el presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Nuevamente, gracias a todos ustedes por asistir masivamente a este encuentro con el señor Leopoldo López. Vamos a darle la palabra para el saludo al señor representante congresista, el señor Joe García. Sí, por favor. Primero de todo, un placer recibirlo aquí. Obviamente, este es el centro y el corazón de la comunidad venezolana aquí. Y no es mi primera visita aquí, pero siempre uno lo ve con agrado y siempre está Luigi aquí. No sé si vive en el parqueo, pero nunca ha venido aquí, que no está todo aquí, así que lo aprecio muchísimo. Queríamos hacer unos reconocimientos bien rápidos de parte del Congreso de los Estados Unidos y reconocer a Leopoldo López en nombre del Congreso de los Estados Unidos por su esfuerzo para la democracia en Venezuela. Tenemos también para José Antonio Colina un reconocimiento por su esfuerzo en nombre de la comunidad venezolana. Entonces él no podía estar hoy, muchos saben, a Carlos Pereira falleció su mamá esta semana y entonces salió en rumbo a Venezuela para el entierro, pero te lo quería dar en su nombre porque de verdad que es un gran luchador también. Mira, no quiero tomar mucho tiempo porque vinimos aquí a oír a Leopoldo y yo quiero aprender tanto como ustedes de lo que está pasando en Venezuela. Con eso le devuelvo el micrófono, le doy las gracias por recibirme tan gentilmente y esperamos tus palabras.
Gracias, un aplauso para el representante, el señor Joel García. Hoy es un día especial, 31 de octubre, día de Halloween, como muchos saben. En Venezuela tenemos 15 años con un Halloween que ha destruido el país, con un Halloween que se ha disfrazado de democracia. En la historia de Venezuela va a ser un antes y un después del día de hoy, porque por primera vez en los últimos años, un líder a un futuro muy cercano, lo más seguro es que sea presidente de Venezuela. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ¿por qué lo digo? Es el primero que ha dicho, y con este acto de hoy está mostrándole al mundo que en Venezuela hay un exilio, que existimos, que estamos aquí y que la organización BEPEX y otras organizaciones que representan exiliados existimos. El régimen lo ha querido tapar, pero con este acto de valentía, él le está diciendo al mundo: sí, en Venezuela no hay garantías y por eso hay un exilio, se violan los derechos humanos. Y uno de los que más ha sufrido eso es el señor Leopoldo López, que por pasar y estar presente en una protesta en abril del 2002 se le abrió un juicio y el presidente, el difunto, con el indulto lo benefició. Le han abierto expedientes por hacer su trabajo limpio y por, con el dinero de la República, ayudar a sectores pobres, y también le han abierto expedientes por los cuales lo inhabilitaron, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su fallo y lo favoreció a él. Él sabe lo que es la persecución sistemática y sufrir lo que es el brazo jurídico del régimen para criminalizar a muchos de nosotros de una u otra forma. Somos exiliados. Este acto le demuestra al mundo que existimos a pesar de que el régimen siempre ha tratado de taparlo. Por eso le digo que hoy es un día especial y hago un llamado. Está aquí el representante Joel García, el alcalde, los medios de comunicación. Ya ustedes han visto la campaña que en Venezuela ha comenzado el régimen con fotos a los Goebbels de estarlos acusando, no solamente a él, sino también a Capriles Radonsky y también a María Corina Machado, con esos afiches colocándolos en la calle diciendo que son los culpables de la ineficiencia, de la falta de alimentos, de que no hay dólares, de que todo funciona mal. Le echa la culpa a los de afuera. Por favor, vamos a estar atentos, congresistas, porque seguramente con este acto, cuando el señor Leopoldo López regrese a Venezuela, el régimen tratará de cualquier medio de encarcelarlo o de montarle cualquier expediente, como lo ha hecho hasta el momento. Así que yo hago el llamado a la comunidad internacional y a los diferentes órganos que se encargan de los derechos humanos en el hemisferio y en el mundo, a estar pendientes de lo que pueda pasar con Leopoldo, con su familia, con el Partido Voluntad Popular, con todo lo que tenga que ver con esa organización, porque seguramente el régimen va a querer tomar represalias, porque él hoy está aquí con nosotros, reuniéndose con lo que es exilio, pueblo, sociedad civil, con lo que el régimen quiere ocultar, el exilio del siglo XXI, que son todos ustedes, pertenecientes o no a una organización. Eso es lo que ha creado el régimen de Halloween venezolano, el Halloween que tenemos en Venezuela. Leopoldo, gracias por estar aquí, buenas noches, y por favor tus palabras para todas estas personas que han estado esperando desde hace rato por escuchar tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, buenas noches. Sé que hoy es una noche especial, sobre todo para los que son padres y tienen niños y salir a buscar trick or treat, que es algo muy especial. Agradecido con todos ustedes por su participación. Y yo, antes de comenzar, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo que se ha venido haciendo durante los últimos años desde acá del sur de Florida y algunos que viven en otras partes de los Estados Unidos y fuera de Venezuela, para mantenerse vinculados con lo que está ocurriendo en nuestro país. El acto que se hizo durante las últimas 2 elecciones, luego de la arremetida en contra de ustedes por parte del gobierno, de cerrar el consulado, de quitarles sus derechos, de quitarles el derecho a votar en el consulado, donde se había venido haciendo a lo largo de los últimos años, de dejar en la incertidumbre a miles de personas que tenían su derecho al voto y obligarlos a recorrer
miles de kilómetros para ejercer su derecho, y que fueron miles los que fueron a votar, y que no solamente que fueron a votar, sino que se organizaron y que hubo todo un movimiento heroico, de verdad, y de mucha vinculación afectiva, emotiva, con lo que está ocurriendo en Venezuela. A todos ustedes un reconocimiento por el esfuerzo que se ha venido haciendo, a los distintos factores que hacen vida acá, de alguna u otra manera, política, social, un reconocimiento a los emprendedores, que sé que han venido muchos con una mano adelante y una atrás, que no ha sido fácil surgir en las dificultades de una economía competitiva como la es la norteamericana, que no ha sido fácil para muchos de ustedes poder surgir cuando hay incertidumbre incluso hasta legal de cómo estar acá, bajo qué estatus estar. Y ese reconocimiento a todos y cada uno de ustedes lo hago no en nombre propio, sino en nombre de millones de venezolanos que los admiramos a ustedes también, que reconocemos la participación, el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y en particular queremos el día de hoy hacerle un reconocimiento y entregarle un pequeño distintivo a los venezolanos que están trabajando precisamente por quienes han estado en el exilio. Y leo lo que nuestro equipo ha articulado. Por medio de la presente voluntad popular, tiene el honor de entregar el presente reconocimiento a José Antonio Colina Pulido en su carácter de presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, considerando su valiosa labor en beneficio de la comunidad de venezolanos en el exterior, en la defensa de los derechos humanos, además de su invalorable apoyo y solidaridad con los presos y perseguidos políticos. Voluntad popular, la unidad, paz, bienestar y progreso. Bueno, felicitaciones a él y a toda la organización, de verdad. Gracias. La organización que vienen trabajando. Bueno, nuevamente, otro episodio que tenemos en Venezuela. Han sido largos años de lucha, largos años en donde hemos tenido que enfrentar muchas adversidades, pero sin duda alguna lo que estamos viendo hoy en Venezuela es un drama en todos los sentidos. Es la conclusión de muchos años de políticas erradas en lo económico, en lo social, en lo político, y que hoy, luego del 14 de abril, nosotros tenemos que ver la situación en Venezuela de una manera distinta. Y yo quisiera aprovechar la intervención con ustedes hoy, primero para hacer un breve diagnóstico de dónde estamos y luego para hacer una propuesta hacia dónde vamos, que es lo que estamos visualizando nosotros, que tiene que ser el horizonte de nuestra lucha. A pesar de que hay gente que yo he escuchado decir que hay que pasar la página, no podemos pasar la página. El 14 de abril Nicolás Maduro se robó las elecciones. El 14 de abril Nicolás Maduro, con la complicidad con el CNE y el TSJ, se robó las elecciones. Entonces allí hay una primera reflexión. Miren, en el sistema democrático hay dos pilares fundamentales que sostienen a la democracia. El primer pilar es la legitimidad de origen, que es lo que se inventó Pericles 400 años antes de Cristo, que es el gobierno del pueblo, que el pueblo elige a sus gobernantes. Y eso, por supuesto, es el resultado de un proceso electoral. Bueno, esa legitimidad de origen hoy está quebrada en Venezuela. El otro día estaba leyendo una encuesta, y es lo que yo palpo también en la calle, pero les doy el dato del estudio de opinión. 7 de cada 10 venezolanos concluyen que el 14 de abril hubo fraude. 7 de cada 10. Hay que ver lo que eso significa. 7 de cada 10 venezolanos saben, o dicen, o perciben que hubo irregularidades el día 14 de abril. Entonces allí se desmorona ese pilar, no solamente por lo que perciben los venezolanos, sino por lo que sabemos que ocurrió. Ahora, ¿ese es el único plomo en el ala que tiene este gobierno? No. El segundo pilar es el desempeño de la democracia, que tiene que ver con la autonomía de los poderes públicos, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, el respeto a la disidencia, la libertad de expresión. Todos esos son temas ajenos a lo que ocurre día a día en Venezuela. En Venezuela no hay autonomía de los poderes públicos. Los poderes públicos son despachos del partido de gobierno. Los poderes públicos hacen lo que el gobierno quiere que hagan. No hay ni siquiera para guardar la forma
un rasgo de autonomía de ninguno de los poderes públicos. Y si revisamos todo lo que tiene que ver con el desempeño de un sistema democrático, ninguno de ellos, ninguno, está hoy vigente en Venezuela. Entonces, si no tenemos la legitimidad de origen y si no hay una legitimidad de desempeño, no podemos decir que en Venezuela hay democracia. Y esta es la primera discusión que nosotros tenemos que aclarar, tenemos que definir, porque hasta que no tengamos claro cuál es la enfermedad, hasta que no tengamos claro cuál es el diagnóstico de lo que se está viviendo en Venezuela, no vamos a tener clara cuál es la medicina que tenemos que aplicar para curar la enfermedad, porque no es lo mismo un catarro que se cura con una aspirina que un cáncer que se cura con quimioterapia o radioterapia, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de una democracia herida que hablar de una dictadura que se está consolidando o de un sistema antidemocrático que se viene consolidando. Nosotros hemos aprendido o hemos tenido que pasar un tiempo para llegar a donde estamos, lamentablemente. Son largos 14 años, largos 14 años, porque hay quienes incluso plantean una visión de largo plazo. No, esperemos 6 años más. ¿Cómo vamos a esperar 6 años más? ¿Cómo vamos a esperar nosotros 6 años más? No solamente un tema de tiempo, sino es un tema del diagnóstico. Si hemos dicho que nos robaron las elecciones, si concluimos que los poderes públicos están secuestrados, si sabemos que no se cumplen con ninguna de las características de tener un sistema democrático, pues obviamente nosotros no podemos asumir la actitud propia de un sistema democrático, que sería: pierdo las elecciones, al perder las elecciones reconozco, me preparo para las próximas elecciones, critico constructivamente o destructivamente al que está gobernando, me preparo para ganar las próximas elecciones, y ese es el ciclo. Eso no es lo que puede estar planteado en Venezuela, porque si el diagnóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que ser: entonces tenemos que adelantar la salida del gobierno. Y yo quiero venir a comunicarles a ustedes que yo estoy absolutamente convencido, y no soy yo, sino somos millones de venezolanos, estamos absolutamente convencidos de que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde del gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro y todos los que nos acompañan. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo son palabras gruesas, pero yo quiero decirles a ustedes que esta aseveración no es una aseveración que se abre sobre bases livianas, no, es una aseveración que se hace sobre la profunda convicción moral, política, constitucional y democrática de que hoy, al no estar viviendo en democracia, entonces tenemos que articularnos para llevar que sea la mayoría del pueblo venezolano que construya una salida. Y quiero comentarles sobre la salida. ¿Cómo es la salida? Porque una cosa es decir cuál es la enfermedad, otra cosa es decir la aspiración a curarla, pero también nosotros tenemos que plantear cuál es el camino, cuál es la propuesta concreta para lograr esa salida. Y aquí quiero ir a la Constitución. La Constitución plantea las salidas. Allí están. Hay 5 opciones que tenemos dentro de la Constitución. Desde mi punto de vista, el vehículo es secundario a la determinación de llegar a donde tenemos que llegar. Recordemos, la argumentación va: no tenemos democracia, hay legitimidad de origen, hay legitimidad de desempeño, tenemos que salir de este gobierno. Ese es el objetivo, buscar la sustitución democrática del gobierno. Bueno, ¿cuál es el vehículo? Hay 5 vehículos que ofrece la Constitución. El primero de ellos, la renuncia. El segundo, el revocatorio. El tercero, la enmienda. El cuarto, la reforma. El quinto, la asamblea constituyente. Son los vehículos que plantea la Constitución. Ahora, ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Qué tienen todos estos vehículos en común? El pueblo. El pueblo. Tener la mayoría de los venezolanos. Tener la mayoría de un país que quiere cambio. Miren, yo me dedico todos los días a recorrer Venezuela. Y me he dedicado a eso desde que salí de la alcaldía. Y lo he hecho intensamente en los periodos de campaña, pero lo he hecho permanentemente. Las últimas 6 semanas he estado recorriendo Venezuela, todos los rincones. Llevo 19 estados, 55 municipios. Yo me voy los martes en la tarde de mi casa y regreso los domingos en la mañana. Y me he dedicado a escuchar, sobre todo a hablar con la gente, escuchar. Porque una de las funciones de los políticos, por supuesto, es proponer, pero también escuchar. Porque nosotros tenemos que ser intérpretes de lo que estamos palpando, de lo que está sucediendo. Y yo me he dedicado a hacerle las mismas preguntas a gente de todos los colores, de todos los destinos, de todas las clases sociales,
me encuentro en el país, en el llano, en el oriente, en la capital, en el Amazonas, en Bolívar, en la costa. La primera pregunta que hago es, mira mujer, ¿cómo se siente usted? La padre, familia, madre, familia, ¿cómo se siente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el país? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo está tu familia? Y la respuesta es, mal, estamos mal, Leopoldo, mal, el país está mal, el país está enfermo. ¿Por qué estamos mal? Y el relato es más o menos el mismo en todas partes del país, porque tenemos que hacer colas durante horas para comprar lo más básico, para comprar alimentos, para comprar papel higiénico, para ir al hospital, para comprar una bombona de gas, para poner gasolina. Cuando termina la cola y llegas a tener la posibilidad de buscar lo que consigues, no hay lo que buscas. Haces una cola durante 5 horas para hacer mercado y llegas y no consigues café, o no consigues azúcar, o no consigues pollo, o no consigues carne, o no consigues sardina, o no consigues caraota. Y lo poquito que consigues luego vas a pagar y no tienes plata para pagar todo lo que querías comprar. Ese es el relato del pueblo venezolano: colas, escasez y un sueldo diluido que se le va en las manos a los venezolanos. Y cuando salen de allí expuestos a lo que sabemos que hemos estado expuestos durante los últimos años y que todos los días se vuelve peor: la inseguridad, los hospitales colapsados, las escuelas en el piso, la vialidad agrícola, la vialidad en general colapsada, no hay alumbrado público, apagones, no hay agua potable, problemas con aguas negras, es decir, un cuadro de una problemática social muy profunda. Entonces luego le pregunto, bueno, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que tú te sientes mal, esos son todos los problemas, ¿y qué hacemos? Miren, y esto es impresionante cómo la misma palabra se utiliza en todo el país. Cambio, bueno, tiene que haber un cambio, tenemos que cambiar, el cambio ya. Y alguien me decía el otro día, bueno, pero cambio es más viejo que la política. Bueno, claro, es que hay unas cosas que siempre que son cíclicas en las sociedades, son cíclicas, pero no siempre una sociedad quiere cambio. No siempre, durante estos 14 años, la inmensa mayoría del país ha querido cambio. Recuerden que el año que viene cumplimos 100 años de historia petrolera en nuestro país. El Sumaque 1 se descubrió en 1914, allá en el estado de la costa oriental del estado Zulia, del lago de Maracaibo. Está Edwin Arrieta, que conoce mucho de ese tema. Cumplimos 100 años de industria petrolera. Y los últimos 9 años han sido los años de mayor bonanza petrolera en nuestra historia. El precio pasó desde que llegó este gobierno de $10 el barril a $100 el barril. Pero esa bonanza no se ha traducido en el potencial que podríamos tener como país. $100 de barril, dólares por barril. Años de bonanza y un país en cola. La mayor inflación de América Latina. Niveles de escasez que no se ven sino en Haití. Una problemática social que no se ve en América Latina en materia de seguridad solo comparados con Honduras y con Guatemala. No se justifica. No se justifica lo que nosotros estamos viviendo. No se justifica desde ningún punto de vista, ni políticamente, ni moralmente. Y en ese sentido, esa palabra, ese deseo, esa ansiedad de cambio, y yo les puedo decir, yo llevo todo este periodo, desde que llegó este gobierno, yo lo llevo haciendo política. Yo nací políticamente con este gobierno en el año 99, cuando nos lanzamos a la constituyente, y después que fui electo en el 2000. Yo no hice política antes, pero sí les puedo decir que en todo este periodo yo no había visto un pueblo tan desesperado porque pase algo, tan desesperado porque el país cambie. Y eso está allí. Ahora nosotros tenemos la obligación de conducir ese cambio. Luego le pregunto a la gente, ¿cómo cambiamos? Y la respuesta, después de ahí sí la gente toma una pausa, se queda pensando, ¿no? ¿Y cómo cambiamos? La gente se queda pensando, porque no es una pregunta fácil. ¿Cómo cambiamos? Porque nosotros tenemos una relación amor-odio con el voto. Tenemos ahí un tema, bueno, nos robaron, votamos, no votamos, eso está allí, eso es un conflicto que está allí, eso es un problema, una ecuación no resuelta que está allí. Pero la gente culmina diciendo, hay que votar por ustedes, hay que votar por la unidad, ustedes son el cambio. Y yo no tengo duda que hay que ir a votar el 8 de diciembre. No tengo duda porque ya la medicina de no votar la aprobamos y nos salió muy mal. Pero además de eso, porque podemos ganar.
Pero además de eso, porque votar nos permite organizar, nos permite tener penetración hasta en el último rincón del territorio nacional, nos permite llevar un mensaje, nos permite tener a decenas de miles de personas vinculadas con la idea de que las cosas tienen que cambiar. Ahora, ¿votar es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. Nosotros el 8 de diciembre, yo espero, y estamos haciendo todo lo necesario, no solamente para ganar unas alcaldías, sino para ganar el voto popular también. Porque son unas elecciones locales, sí son unas elecciones locales. Se van a elegir los candidatos de 300, los alcaldes de 335 municipios, los concejales de 1084 parroquias. Pero estas son unas elecciones locales como ninguna otra que hemos tenido en el pasado, porque estas son unas elecciones locales con una connotación nacional como ninguna otra, porque aquí hay una elección a dos niveles: la elección de los alcaldes y de los concejales, y el examen nacional de dónde está la mayoría. El examen nacional de dónde está la mayoría. Yo no tengo duda que la mayoría está con los venezolanos que quieren cambio, con los venezolanos que quieren un mejor futuro, con los venezolanos que están hartos, con los venezolanos que dicen basta ya, con los venezolanos que dicen que Nicolás Maduro se robó las elecciones y que no puede seguir siendo el presidente de los venezolanos. Yo creo, por lo que veo, por lo que palpo, que allí está la mayoría. Ahora, eso no va a llegar solo, eso no va a llegar gratis, eso va a llegar con el esfuerzo de millones de que tenemos que lograr que ese día sea un día que alcancemos la mayoría del voto popular, que alcancemos la mayoría significativa del peso de las alcaldías. Pero eso tampoco es suficiente, porque el 8 de diciembre, teniendo la mayoría, tenemos que saber interpretarla, y esa mayoría no puede ser que la tengamos, la podamos construir y después digamos, bueno, ahora vamos a que los acontecimientos sencillamente se vayan dando. No, nosotros con la mayoría del voto popular tenemos que avanzar hacia la consolidación de una salida en los términos que estamos hablando anteriormente, con los vehículos que ofrece la Constitución, pero todos ellos de la mano con la organización de un pueblo que quiere cambio. Y esa organización no solamente se hace para votar, sino también para protestar, también para estar en la calle. Yo creo en la calle, yo creo en la protesta no violenta, yo creo en el derecho que nos da la Constitución en el artículo 68, que nos permite protestar, que nos permite expresarnos de manera no violenta, pero la protesta tiene que ser un derecho que se materialice todos los días en Venezuela. Todos los días en Venezuela hay entre 60 y 80 protestas, todos los días. Protestas por el agua, protestas por la vialidad, protestas por un asesinato, protestas por las aguas negras, protestas por la vivienda, todos los días. En todo el país hay entre 60, 80, 90 protestas. Protestas por la imposición de una cárcel. Protestas, todo el día. Ahora, esas protestas hasta ahora se han mantenido aisladas una de otra. El que protesta por el agua está por un lado, el que protesta por la vivienda está por el otro, el que protesta por la inseguridad está por el otro, el que protesta por el desabastecimiento está por el otro, el que protesta por el hospital está por el otro. ¿Cuál es el desafío que nos toca y que estamos haciendo? Y no es que tenemos que hacer, es que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo. Es tejer todo ese descontento, tejerlo. Construir un hilo conductor entre el que está protestando por el agua, que atraviesa el que está protestando por la inseguridad, que llega el que está protestando por la salud, por la educación, por la libertad de expresión, y que podamos tejer todo ese descontento y convertirlo en una masa fuerte, consolidada, cohesionada alrededor del cambio. Y el que entienda que si su protesta por la libertad de expresión es igual de válida que la protesta por el agua, y que la protesta por el agua es igual de válida que la protesta por los insumos de salud, y que la protesta por los insumos de salud es igual de válida que el que fue engañado durante años, que no le han dado su vivienda, en ese momento, cuando convirtamos toda esa fuerza, toda esa vocación de cambio en una potencia que recorra todo el país, vamos a tener la fuerza, vamos a tener la mayoría para lograr el cambio. Pero eso requiere organizarnos. Eso requiere organizarnos, eso requiere tener una orientación compartida, eso requiere que digamos hacia allá vamos. Ahora, yo no quiero dejar de compartir con ustedes el porqué de todo este esfuerzo, porque el porqué de todo este esfuerzo no es para sacar a Maduro y a quienes están gobernando. El porqué de todo este esfuerzo tiene que ver con un sueño que tienen ustedes, que tenemos nosotros, que tienen todos los venezolanos, que es vivir mejor, que es tener una mejor Venezuela, que es tener el país de la paz, el país del bienestar, el país del progreso, el país en donde no importa si un niño nace en Antímano o nace en La Castellana, que ese niño pueda nacer bien,
que no importa la fragilidad en la que nazca, que pueda crecer, que pueda tener todos los insumos médicos para crecer, que ese niño pueda ir a la escuela, que pueda tener una educación de la misma calidad que cualquier otro en todas partes del mundo, que pueda graduarse, que después de graduado pueda ir a la universidad, que se gradúe en la universidad y pueda conseguir un empleo, se pueda enamorar, se pueda casar y pueda así tener una vivienda propia, que puede conseguir un vehículo. Una Venezuela en donde podamos salir a las calles en paz. Una Venezuela que la libremos definitivamente de la pobreza, de la exclusión, del abuso, pero sobre todo, de la desigualdad que sigue recorriendo todas las calles, todos los pueblos y todos los barrios de nuestro país. Si nosotros no nos obsesionamos, si nosotros no estamos claros en la razón de ser de toda esta lucha, no vamos a tener la suficiente fuerza para incorporar al 80% de los venezolanos. Nosotros tenemos que poner el sueño como la razón de ser, y el sueño es nuestro compromiso, y ese compromiso es la Venezuela que todos ustedes hablan siempre. Cuando ustedes se reúnen con los familiares que los vienen a visitar, y ahora que estamos entrando en diciembre, que es época de, bueno, de recuerdos, de melancolía, de familia, de estar juntos y no estar juntos, del familiar que no podemos compartir con él, de hablar de lo maravilloso de nuestro país, de hablar de las hallacas, de hablar del dulce de lechosa, de hablar de los aguinaldos, de hablar de las costas, de las playas, de los llanos, de los Andes, de la pizca andina, de las cosas maravillosas que tenemos, pero siempre hay un pero, siempre hay un pero. Pero ese país maravilloso que nos imaginemos siempre tiene un pero, que es un mal gobierno, que es mala suerte con quienes nos han gobernado. Pero yo los invito a que ese sueño sea la motivación de todo nuestro esfuerzo, a que no perdamos de vista que por eso es que estamos luchando para poder lograr el sueño que ustedes comparten con sus familiares. La frustración de estar en el exilio, de no regresar a nuestro país, es una frustración de no poder estar con lo más propio nuestro, de no poder estar allí construyendo la patria, el país, la nación que sabemos que podemos tener. No perdamos eso de vista nunca, no perdamos el sueño, no perdamos la mística, no perdamos el idealismo, porque la política sin idealismo no es política. La política sin idealismo es un pragmatismo solo para la conquista del poder. Yo no estoy acá para decirles que queremos sustituir a unos para poner a otros. Yo estoy acá para invitarlos a que soñemos juntos, a que soñemos, no importa dónde estén, todos los que estamos acá, o somos venezolanos o somos amigos de Venezuela, pero que tenemos un sueño compartido, que es que nuestro país pueda estar mejor. Todos sabemos que nuestra Venezuela puede estar mejor. No importa si ustedes no están físicamente en Venezuela, ustedes pueden aportar y pueden aportar mucho. Yo les pido que se unan, yo les pido que se cohesionen, yo les pido que trabajen juntos en función no solamente de lo que puede ser articular a las decenas de miles de personas de nuestro país que están acá, sino también de aglutinar el talento maravilloso que ustedes han venido adquiriendo, y que en un momento dado ese talento se va a poner a la disposición de nuestro país. Porque si bien es cierto que durante toda nuestra historia republicana Venezuela nunca había tenido una emigración como la estamos teniendo en estos años, que se contabilizan entre 800.000 y 1 millón de venezolanos fuera, todos tenemos de alguna u otra manera un familiar que vive fuera. Mi hermano vive fuera. Todos de alguna manera tenemos un primo, un amigo, un tío que se tuvo que ir del país, o que decidió irse, que fue exiliado o que fue desplazado. Porque aquí también hay un concepto que no solamente es el que se va por el exilio forzado, sino el que es desplazado por las circunstancias, o el que fue a buscar oportunidades, o el que estudió medicina durante 7 años, 8 años, y cuando se graduó le ofrecieron un sueldo mínimo en el Hospital Vargas, pero resulta que en España o que en Australia le ofrecen no solamente un salario para poder casarse, crecer, progresar, sino para poder crecer profesionalmente. Eso se comprende. Ahora nosotros tenemos que saber aprovechar el talento venezolano que está fuera de nuestro país, porque es un talento maravilloso. Los que han emprendido y han tenido éxito, los que han emprendido han fracasado y han sabido levantarse del fracaso, los que se han reinventado, los que han salido, como muchos hermanos que conozco, hermanas que conozco, porque yo trabajé allí, de Petróleo de Venezuela. ¿Y cuántos cuentos no hubo de ingenieros, de técnicos, de profesionales que salieron con una mano adelante y otra atrás a vender tortas, o a venir para acá a pintar fachadas, a hacer trabajos todos muy dignos, pero distintos para los que se habían formado, o que salieron a buscar un camino en las tierras frías de Canadá, o que se tuvieron que ir al Medio Oriente, pero que se han reinventado y que hoy conocen otro mundo, que hoy tienen una visión del mundo
y cómo Venezuela se puede insertar en el mundo, muy distinta. Y ustedes tienen ese gran potencial, ese capital de la experiencia, ese capital de vincular a nuestro país con este país tan importante que es Norteamérica, pero también vincularlo con el mundo. Así que yo les pido que también le pongamos idealismo a lo que significa estar aquí afuera. Por supuesto que los cambios vengan en Venezuela, pero ustedes, como ha pasado en muchos países de la historia, a lo largo de la historia del mundo, van a ser un factor importante, los venezolanos que viven fuera, a la hora de la reconstrucción de nuestro país. Los que regresen y los que no regresen, porque habrán unos que ya echaron raíces acá, habrá unos que ya sus hijos, bueno, nacieron acá y echaron raíces, se casaron con personas de otros países, pero también pueden seguir aportando. Nosotros tenemos que construir una Venezuela que le abra las puertas al mundo y que le abra las puertas a todos los venezolanos que quieran aportar de una u otra manera. En nombre de la unidad, en nombre de todos los venezolanos que estamos luchando, en nombre de su familia que a lo mejor hoy no la pueden ver, en nombre de venezolanos que quieren un cambio al igual que ustedes, yo les doy las gracias por los que han aportado y les pido que sigan trabajando, que sigan soñando con una mejor Venezuela, que no los invada el pesimismo, que no se dejen derrotar por el pesimismo y por la negatividad, que nos llenemos de fuerza, que nos llenemos de fe, que podamos orientar esa vocación de cambio con acciones concretas y más temprano que tarde. Yo estoy seguro que sí, más temprano que tarde van a ser la mejor Venezuela. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a nuestro anfitrión. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a todos los venezolanos, no importa en dónde estén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte el aplauso para nuestro amigo Leopoldo López.